Hola, muy buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos en un webinar más de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Mencionarle a toda la audiencia que nos acompaña que les agradeceríamos nos apoyaran poniendo su micrófono en mute y también apagando su cámara con la intención de tener un mejor aprovechamiento del ancho de banda, así como un mayor orden durante nuestra transmisión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por ese punto. Mencionar que el día de hoy tenemos un tema pues muy importante, muy relevante, ya que uno de los principales eslabones de la cadena de valor para la industria aeroespacial son los procesos especiales y todos los procesos también de inspección que van relacionados en la manufactura de componentes directos. Y bueno, para eso el día de hoy tenemos pues un buen amigo de FEMIA y también un muy buen experto en la materia, quien es Rogelio Martínez, director general de Element Materials para México. Y bueno, el tema del día de hoy se titula De la manufactura al vuelo, cómo Element impulsa la transición hacia el sector aeroespacial mediante pruebas y certificaciones de materiales, que son pues temas muy importantes, ya que pues son parte de las regulaciones que se solicitan en el sector aeroespacial. También aprovechar un espacio para solicitar que nos puedan seguir en nuestras redes sociales con la intención de poder notificar, pues, cuál sería el próximo tema que se estaría tratando en nuestra sesión referente a nuestra serie de webinars que tenemos cada miércoles, que es de 11 a 12 del día, tiempo del centro de la Ciudad de México. Entonces, por favor, por ahí síganos en redes sociales para poder recapitular el siguiente webinar que sería este 10 de diciembre. ¿Sí? Bueno, para todas aquellas personas, organismos, empresas que están conectados y que no tienen un conocimiento acerca de lo que nosotros hacemos o que es FEMIA, pues nosotros somos una asociación privada sin fines de lucro fundada en 2007. Agrupamos a las principales empresas de la industria aeroespacial en México en aspectos tales como manufactura, mantenimiento, diseño e ingeniería, así como otros servicios que van relacionados hacia el sector aeroespacial. Actualmente en FEMIA contamos con más de 100 miembros, alrededor de 134 en 14 estados de la República Mexicana, los cuales representan el 80% de las exportaciones del sector aeroespacial. Y bueno, el capital de origen de estas empresas es un estimado de un 35% de participación mexicana y un 65% de participación extranjera. Nosotros como FEMIA tenemos una representación a nivel nacional y colaboramos con organismos a nivel nacional e internacional que tienen la intención de poder desarrollar el sector aeroespacial en México. Entonces, pues ese es un breve extracto de lo que nosotros como FEMIA realizamos. Y de igual manera, pues en esta imagen podemos ver representados las diferentes empresas que conforman el organismo y cómo se encuentran participando en sus diferentes niveles de valor. Por ejemplo, OEMs, Tier 1, Tier 2, empresas en nivel 3, otras que se encuentran en proceso de migración y también procesos que van relacionados hacia la manufactura, mantenimiento, reparación o reacondicionamiento de aeronaves en diferentes servicios, ¿no? Tal es el caso de materias primas o en este caso que tenemos la parte de procesos especiales, inspección y coding, también es un factor importante. Todos ellos son igual de importantes y relevantes para nosotros, ya que nos ayudan en el desarrollo del sector aeroespacial, su promoción y también el fortalecimiento. Bueno, también mencionar cómo se encuentra integrado nuestro staff, iniciando por las damas, pues contamos con la licenciada Pamela Arellano, quien es nuestra directora de operaciones, Mónica Vega, quien es nuestra directora de promoción, Ailín Delgadillo, quien es nuestra gerente de gestión y comisiones, y bueno, nuestro presidente actual es el ingeniero Luis Azúa, como presidente del organismo, y también Luis Liscano, nuestro CEO dentro de la federación. Y bueno, su servidor Enrique Maldonado, director de proveeduría para FEMIA. Entonces, todos nosotros nos encontramos disponibles para poder atender alguna duda o comentario o requerimiento que se tenga dentro del sector aeroespacial. Si ustedes tienen interés en formar parte del organismo, conocer la oferta de valor de FEMIA, tener una sesión inicial con nosotros, a través de este código QR se llena un pequeño cuestionario, el cual nos permite poder organizar una reunión y dar a conocer más las actividades que realizamos dentro de FEMIA, así como
sí, actividades que podemos realizar como valor agregado para ustedes. Estamos trabajando en lo que es el Registro Nacional Aeroespacial, que es como tal un directorio donde estamos incorporando a todas las empresas que hacen manufactura, mantenimiento, reparación y o reacondicionamiento de aeronaves, así como su ingeniería y diseño y servicios eh, periféricos para la manufactura de componentes directos. Este registro es completamente gratis, toma no más de 7 minutos realizarlo y bueno, al ustedes escanear este código QR, pueden de una manera sencilla iniciar su registro y poder formar parte de este catálogo. Algunos beneficios es que es la base de datos que nosotros utilizamos para poder conectar empresas proveedoras con compradoras, algún posible incentivo que se pudiera llegar a cabo por los diferentes niveles de gobierno, etcétera. Entonces es importante que realicen aquí su registro. De igual manera, si ustedes tienen la intención de iniciar su proceso de inmigración hacia el sector aeroespacial, podemos hacer un autodiagnóstico para ustedes enfocado en 6 diferentes perfiles, tal es el caso del perfil de la empresa, tecnológico, integración secundaria, calidad, capital humano y perfil comercial. Esto es una herramienta automatizada. Ustedes realizan aquí su incorporación y en 24 horas ustedes estarían recibiendo su reporte y también por aquí nosotros estaríamos compartiendo una sesión para poder dar a conocer detalles de qué es lo más recomendable para su incursión o integración hacia el sector aeroespacial. Entonces, no duden en poder utilizar esta herramienta que es de alto valor para poder dar sus primeros pasos hacia el sector aeroespacial. Y bueno, ya como tal, entrando un poco más en materia, me permito presentar a Rogelio. Rogelio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues Rogelio tiene una amplia trayectoria dentro de la industria aeroespacial. Él es director general de Element Materials Technologies en Monterrey. Es uno de los laboratorios líderes en México en la realización de pruebas destructivas y no destructivas en materiales con un enfoque en industria altamente regulada como lo es la aeroespacial, también otras industrias como es generación de energía, automotriz, entre otras. Pues él tiene más de 25 años de experiencia y ha participado activamente desde 2002 en el desarrollo de sistemas aeroespaciales en México. A lo largo de su carrera, pues ha colaborado con empresas multinacionales, todas dedicadas a la manufactura de componentes, como a procesos especiales y pruebas en materiales. Y bueno, esto contribuye a la cadena de suministro global y al fortalecimiento de la industria aeroespacial en el norte del país. De igual manera, pues es ingeniero industrial administrador por la Universidad Autónoma de Nuevo León y pues cuenta de igual manera con una maestría en ingeniería industrial y con especialidad en productividad, así como una maestría en administración por parte de Legade en Business School. Pues Rogelio, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a este webinar. Igual agradecer tu espacio en la agenda y pues compartirte cámaras y micrófonos para que por favor nos compartas la información que tienes para nosotros el día de hoy. Muchas gracias y bienvenido, Rogelio. Muchas gracias, Enrique. Al contrario, gracias a ustedes. Siempre es un placer colaborar con la FEMIA, como comentas, buenos amigos. Déjenme presento. Me, Adelante, ahí se puede ver. me Gracias. confirma si se ve todo bien, ¿verdad? Sí, adelante. Perfecto. Pues como les comentaba, muchas gracias por la oportunidad de poder platicar con todos ustedes y platicarles un poco acerca de lo que hacemos en Element Materials Technology en Monterrey, cuál es el rol que jugamos dentro de la industria y cómo con lo que hacemos podemos venir a colaborar y aportar un granito de arena en el desarrollo de la cadena de proveeduría en el sector, no solamente en el norte del país, sino en México en general. Entonces, la intención de la plática es abordar un poco, una pequeña introducción, dar un contexto de la industria aeroespacial en México en números, al día de hoy, platicar un poquito acerca de cuál es el desafío que nos enfrentamos cuando estamos en un proceso de transición o no necesariamente solamente en la transición, cuando ya tenemos
inclusive algo de experiencia en la industria y cuál es el desafío al que nos enfrentamos dentro de la cadena de suministro, sobre todo la parte de manufactura y la parte de procesos especiales, que es lo que nos concierne a nosotros. Y luego ya para pasar un poquito, darle doble clic y pasar a platicar acerca de lo que hacemos en Element aquí en Monterrey, y cómo podemos ayudarles a todos ustedes, ya sea que, como les comentaba, ya sea que ya son un jugador activo dentro del sector aeroespacial, o si hay alguien aquí de los que nos están escuchando que estén con la intención de migrar de alguna otra industria hacia el sector aeroespacial, platicarles un poquito de lo que hacemos y cómo podemos colaborar. Hablar también acerca de algunos casos de éxito, temas muy puntuales y pues cerrar. Y si hay alguna pregunta o si hay alguna duda, pues con toda confianza lo podemos platicar. Entonces, básicamente, para comenzar con la plática, eh, durante años realmente México en general, el norte del país, el centro, con todo el desarrollo que ha habido en el sector automotriz, pues siempre hemos tenido y hemos destacado por una capacidad bastante alta para poder fabricar piezas de alta calidad. Sectores como el automotriz, que ya tiene muchísimos años, sectores electrónico o sectores industrial en general, ¿no? Pero realmente buena parte de lo que hacemos nosotros en el sector aeroespacial, pues realmente es fabricar confianza, más allá que fabricar una pieza como tal, ¿no? Aquí les muestro un ejemplo de cómo de una forja, de un aro o de un anillo forjado, este, puede pasar a una parte de una prueba destructiva, a una prueba no destructiva, una cuestión de líquidos penetrantes, por ejemplo, un ultrasonido, y cómo esa pieza en algún momento dado puede ser eh, ensamblada en un motor, en una turbina de un avión, que a final de cuentas va a estar volando ya sea con un Boeing o con un Airbus en cualquier parte del mundo, ¿no? Y como les comentaba, realmente quien poder encontrar proveedores tanto de maquinado como de ensamble, como de soldadura, como de sheet metal en México, pues durante muchos años nunca ha habido un problema. Realmente esa parte de desarrollo de capacidades de manufactura, con alta calidad, tolerancias cerradas, pues eso desde hace mucho tiempo el país ha estado desarrollado. Es la cuestión de procesos especiales, como comentaba Enrique en la introducción, pues en donde durante muchos años siempre ha sido el eslabón probablemente más débil dentro de la cadena de suministro y dentro de la cadena de proveeduría de la industria en México, ¿no? Y es una parte muy importante porque, pues ahora sí que la parte que cierra el círculo, eh, por un lado en lo que nosotros hacemos en las pruebas de materiales, pues es la parte que cierra el círculo y asegura que las piezas son fabricadas de acuerdo a los estándares o a las especificaciones, no nada más de la industria, sino de un cliente en particular. Y aquí es donde entramos nosotros, ¿no? Algunos puntos importantes de lo que es la industria aeroespacial en México. Actualmente somos el 12º productor mundial de componentes aeroespaciales en el mundo. Las exportaciones nada más del último año fueron de cerca de 11 billones de dólares al año. Y ha habido una inversión extranjera directa en los últimos 5 o 6 años bastante elevada. En promedio se han invertido en México alrededor de casi 6 billones de dólares al año. Y al día de hoy hay más de 60,000 empleos directos que están relacionados con la industria aeroespacial en el país, ¿no? Eh, Más o menos así es como está conformado geográficamente la distribución de empresas que estamos en el giro. Hay más de 360 compañías que de algún modo están involucradas o que proveen componentes aeroespaciales y divididos en 19 estados, ¿no? Pues ya todos sabemos cuáles son los hubs más fuertes, o con más cantidad
con más densidad de empresas y de empleos generados en el país. Baja California siendo el número uno con una cantidad de empresas bastante fuerte. Sonora, Chihuahua, Querétaro y Nuevo León. Como le comentaba, más de 60,000 empleos directos. Y somos el séptimo exportador a los Estados Unidos en este momento, ¿no? Importante mencionar que durante los últimos 15 años ha habido un crecimiento promedio año con año del 14%. Entonces, pues es un crecimiento bastante importante que si volteamos a ver otras industrias, por ejemplo, como la automotriz, que al final de cuentas es una industria más madura, pero es un crecimiento que otras industrias no han tenido y que la industria espacial sí ha tenido y sigue teniendo. Y va a seguir teniendo, de acuerdo a la información que existe del crecimiento que va a haber en los siguientes 10 años del sector a nivel mundial. Eh, Así es más o menos como 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 ha ido creciendo el número total de empresas aeroespaciales en México. Los sectores en donde estamos, en donde tenemos presencia, es lógicamente en la parte de aviación comercial. Algunas empresas que están enfocadas a la parte de componentes para la exploración espacial, mucho enfoque en la parte de manufactura. Hay muchas empresas también de reparación y mantenimiento, de MRO, y también algunas empresas que tienen actividades muy enfocadas a la parte de investigación y desarrollo. Por ejemplo, GE y el centro de ingeniería bastante grande que tienen ahí en Querétaro, ¿no? Así es como se han comportado las exportaciones de la industria en los últimos 4 años. Como pueden ver, ese es el crecimiento del 14% promedio que les comentaba. La expectativa es que este año cerremos en alrededor de 12,1 billones de dólares de exportaciones del sector. Y así es también como se han comportado la creación de empleos directos en México, ¿no? Lógicamente, pues la pandemia fue algo que nos afectó a todos, a todas las industrias, pero el crecimiento ha sido bastante sostenido al punto de que pues prácticamente ya estamos a niveles del 2019, a niveles de prepandemia, ¿no? Entonces, es un poquito de contexto de lo que es la industria en general y ante estos números, por qué es importante y por qué es atractivo poder formar parte de esta industria. Para ahora sí platicar un poquito de cómo es que entra una empresa como Element a dar soporte y a colaborar con la creación y el desarrollo de la cadena de suministro, la cadena de proveeduría en México. Eh, ¿Cuál es el desafío al que nos enfrentamos cuando vamos a pasar de la manufactura industrial a un estándar aeroespacial? Hay realmente muchas empresas y muchas industrias que fabrican piezas que podrían volar, que podrían estar en un avión. Eh, la diferencia, como les comentaba hace un momento, pues es la cuestión de la garantía que podemos tener, la rastreabilidad que se puede tener de esas piezas y la confianza que eso mismo genera para poder ensamblarla en un avión, ¿no? En la manufactura industrial, no necesariamente hablando de la parte automotriz, o sea, me estoy refiriendo a la manufactura industrial en general, pues la parte de calidad generalmente se mide al final del proceso, ¿no? En la parte aeroespacial, pues esta parte de calidad se tiene que asegurar desde el diseño, desde la parte del diseño del producto. Generalmente en la manufactura industrial, pues son tolerancias relativamente abiertas. Lógicamente, dependiendo de los componentes y dependiendo de la industria, se podrían manejar tolerancias más cerradas. Pero en lo aeroespacial, definitivamente las tolerancias que se manejan en su mayoría, en la mayoría de los componentes, pues son tolerancias mucho más cerradas que lo que se requiere en una industria tradicional, ¿no? La parte del control de calidad en una industria tradicional, pues generalmente es por una cuestión de muestreo y en la parte aeroespacial tiene que ser 100% rastreable. La parte de responsabilidad en la manufactura industrial generalmente cae en el cliente final y en la parte aeroespacial pues no nada más cae en el cliente final, sino cae en la parte del OEM, inclusive en entidades que son reguladoras de la industria, como en el caso de Estados Unidos, la FAA, y algunas otras agencias certificadoras como las que vamos a platicar un poquito más adelante, ¿no? La parte de cumplimiento,
Pues en la parte de de la manufactura industrial tradicional, generalmente con el ISO 9001 es más que suficiente. En la parte aeroespacial, específicamente hablando de la cuestión de la manufactura, pues el ISO no es suficiente. Es necesario tener una certificación AS 9100, pero añadido a eso, por ejemplo, en el giro en el que nosotros estamos de procesos especiales, pues tienes que tener una, una certificación de tu sistema de calidad específicamente para un laboratorio, que en el caso de nosotros es la ISO 17025. Y no nada más eso, sino aparte contar con certificaciones de agencias reguladoras como NADCAP, que son muy específicas para la industria aeroespacial. Y además de eso, todavía contar con aprobaciones de cada uno de nuestros clientes, ¿no? Y el riesgo aceptado, pues en la manufactura industrial hay cierto nivel de fallas tolerables, por así decirlo, dependiendo de la aplicación de la que estemos hablando. Inclusive en la parte automotriz, si algún componente llega a fallar y no es un componente de seguridad, pues muy seguramente puedes estacionarte en el acotamiento de la carretera y no tener ningún problema. En la parte aeroespacial, pues eso es imposible, ¿no? La tolerancia es cero. La tolerancia a fallas es prácticamente cero. Entonces, hablando de la parte de procesos especiales, cómo empieza o cómo entra esto dentro de la cuestión de la manufactura? La parte de procesos especiales o este eslabón, pues está formado por los procesos secundarios, por así decirlo, una cuestión de un recubrimiento químico, un anodizado, un pasivado, un Ken film, una aplicación de un primer, una pintura final probablemente, si es una pieza que va a estar visible al usuario de una aeronave. Pero también entra la parte de las pruebas de materiales, que en este caso pues se puede dividir en dos. La parte de pruebas destructivas, que como su nombre lo indica, pues es una prueba que se le hace directamente al componente, en donde le aplicas ciertas, eh, ciertas condiciones que validan que van a soportar las condiciones de operación, pero en esa prueba se destruye el material. Y las pruebas no destructivas, que a final de cuentas es una prueba que se le puede hacer a una pieza sin dañar la estructura de la misma pieza, y esa pieza pues, prácticamente puede ser utilizada más adelante, ¿no? Hay algún otro tipo de pruebas o de procesos especiales, perdón, como los tratamientos térmicos, la aplicación de soldadura y algunos otros, ¿no? Dentro de la parte de la disciplina de pruebas destructivas, pues hay algunas subdisciplinas como la parte de pruebas mecánicas, pruebas metalográficas, cuestiones de fatigas, análisis químico, entre muchas otras. La verdad es que el campo de pruebas es bastante amplio, ¿no? Y en la parte de pruebas no destructivas, pues algunos son líquidos penetrantes fluorescentes, ataque químico o macroetch, ultrasonido, ya sea por inmersión o por contacto o por alguna otra técnica, rayos X, partículas magnéticas, etcétera, entre algunas otras también. La verdad es que dentro del campo de pruebas de materiales, tanto las destructivas como las no destructivas, el campo es muy amplio a cubrir. Entonces, ¿cómo realmente es el flujo de validación? Como les comentaba, pues la calidad se asegura desde el diseño. Lógicamente la parte de manufactura, en el caso de buena parte de la proveeduría en México, que la parte de manufactura se hace lo que se le llama el build to print. A partir de un diseño se hace un componente o se fabrica un componente y después entramos nosotros a hacer una prueba ya sea destructiva o no destructiva, para posteriormente que esto sea aprobado por el OEM y pueda ser embarcada, ¿no? Esto hablando desde un componente cuando está desde un diseño. Hay inclusive casos en donde nosotros podemos entrar cuando no necesariamente el proveedor o la compañía está en el proceso de manufactura ya como tal. Nosotros podemos apoyar desde la fase de cotización en donde hay un diseño. Ustedes tal vez no tengan en ese momento asignado el contrato para fabricar esas piezas, pero están en un proceso de cotización, en un proceso de RFQ. Y desde ese momento nosotros podemos entrar a apoyar
si es que en algún momento dado ustedes ven alguna especificación o alguna nota que sea diferente a lo que generalmente ven cuando hacen el barrido del dibujo para poder cotizar. Pues ahí lo que yo siempre les digo a los clientes con los que platicamos es, si ves algo extraño, en lugar de no cotizar o regresar el paquete como no bid al OEM, ya sea un Bombardier o un Bell o un GE o un Honeywell o quien sea, acércate con nosotros, pónganse en contacto con nosotros y muy seguramente nosotros podríamos orientarlos. Tal vez sea una prueba que no se sepa y que sí tenemos aquí, o inclusive alguna prueba que podemos apoyar desde algún laboratorio hermano de la red que tenemos en Estados Unidos, que también lo vamos a platicar un poquito más adelante, ¿no? O simplemente para hablar un poquito más acerca de lo que piden esas especificaciones y que se pueda entender un poquito más cuál es el requerimiento, y no dejar pasar tal vez alguna oportunidad que puede ser buena, por el simple hecho de no conocer alguna especificación o de no conocer alguna nota, ¿no? Entonces, en ese caso también los podemos apoyar con todo gusto, ¿no? Como les comentaba, haciendo un poquito ya de doble clic y yéndonos hacia lo que es Element Materials Technology y cómo venimos a caer y cómo venimos a fungir un rol clave dentro de la cadena de manufactura del sector. Pues nosotros la especificación, perdóname, la certificación que nos atañe dentro de la parte de sistema de calidad, pues para nosotros como un laboratorio de materiales es la ISO 17025, que en este caso sería como una S9100 para una empresa de manufactura. Pero eso no es más que la puerta de entrada para una serie de certificaciones posteriores que son necesarias dentro del giro en el que nosotros estamos. Por ejemplo, o en este caso específico de NADCAP. Nosotros, al tener dentro del laboratorio aquí de Monterrey capacidades para hacer pruebas destructivas y para hacer pruebas no destructivas, pues de entrada ahí necesitamos dos certificaciones de NADCAP diferentes, lo que es la certificación de Material Testing para la parte de destructivas y la parte de no destructivas, pues, lógicamente para la parte de no destructivas, ¿no? Pero además de eso, como tenemos un proceso de macroataque, que es un proceso químico, pues también necesitamos una acreditación de Chemical Processing por NADCAP. Entonces, de entrada aquí, en el giro al que nosotros estamos y para lo que nosotros hacemos, pues ya estamos hablando de 4 diferentes certificaciones que necesitamos tener para poder ser candidatos a poder evaluar. Porque todavía después de esto, tienen que venir cada uno de los OEMs a darnos una aprobación en específico. Entonces, si en algún momento dado ustedes reciben una cotización que requiere, por decir alguna, una prueba de líquidos penetrantes fluorescentes, pues no nada más está en que el laboratorio o en que la empresa que da el servicio de líquidos penetrantes fluorescentes tenga la certificación de NADCAP de pruebas no destructivas, sino que además tiene que ser parte de la lista de proveedores aprobados de los OEMs. Aquí pongo un par de ejemplos, de GE o de Boeing o de Honeywell o de Bombardier. Entonces, muchas veces pudiera darse el caso de que hay una empresa que puede hacer la prueba, pero que no tiene la aprobación del OEM en específico, y eso pues no los permite, o sea, no permitiría que los certificados sean válidos para ese OEM en específico, ¿no? Nosotros aquí en Element Monterrey, y ahorita les voy a mostrar también una slide que habla de eso, pues la verdad es que ya tenemos prácticamente certificaciones tanto para destructivas como no destructivas, al menos de las disciplinas que tenemos aquí, pues prácticamente para todos los IEMs que tienen presencia en México actualmente. Hay por ahí un par en los que estamos trabajando, pero muy seguramente si hay algún IEM que necesita una prueba, los podemos ayudar. Tengo bastante confianza en que lo que se ha construido en los últimos 17 años, en cuanto a capacidades y aprobaciones, pues cumple una muy buena parte de las necesidades que hay actualmente en la industria, al menos aquí en el país. Les voy a mostrar un video que muestra un poquito de lo que es Element a nivel global.
Somos una empresa que tiene presencia en más de 240 países. Y este es un poquito un video corporativo que nos puede dar una idea y que nos dé una idea muy clara de dónde estamos presentes y de lo que hacemos, ¿no? Thanks to the work of our team, you can be certain that the products and materials we test, inspect, and certify are safe, quality, compliant, and fit for purpose. That's why customers and end users all over the world trust the certainty of Element. Bueno, pues ya que hablamos acerca del entorno macro, por así decirlo, la foto a 30,000 pies de altura de lo que es la industria aeroespacial en México, y ya que hablamos un poquito también acerca de la importancia de la parte de procesos especiales y específicamente de las pruebas de materiales dentro de los procesos de manufactura en general, y específicamente para la parte aeroespacial. Pues ahora sí les voy a platicar un poquito acerca de lo que es Element a nivel global y después le vamos a dar doble clic para hablar también acerca de lo que es Element en Monterrey, capacidades, certificaciones y ya para pasar a la parte de preguntas si es que las hay, ¿no? Element, como pudieron ver en el video, pues somos un grupo británico. La base está en Reino Unido. Somos un grupo bastante grande. Tenemos más de 270 laboratorios repartidos en todo el mundo, tenemos presencia en más de 30 países. Somos poquito más de 9,000 colaboradores y no nada más tenemos presencia en la industria aeroespacial. Prácticamente damos servicio desde una prueba como vieron, un vehículo, una prueba de vibración a un automóvil, a una prueba de conectividad de la nueva generación del iPad, por ejemplo, o una prueba de red 4G, por ejemplo, esto en la parte de Connected Technologies y Mobility. Tenemos una división de Life Science en donde podemos hacer pruebas
desde una vacuna hasta pruebas a una bata que va a ser una bata quirúrgica, por ejemplo, o material quirúrgico. Tenemos una división que se especializa en la parte de espacio y defensa. Esto muy enfocado a parte de gobiernos, perdón, contratos con gobiernos. Tenemos una división que está enfocada a la parte de pruebas a materiales de construcción generalmente. La división de aeroespacial comercial y energía, que es a la que nosotros reportamos, y hay una división también de ingeniería digital o ingeniería de datos, ¿no? Estamos divididos prácticamente en dos regiones: la región de Américas, que pues, lógicamente es a la que nosotros en México reportamos, y la región de Europa, Medio Oriente, Asia y África. Eh, somos una empresa que generalmente hemos estado creciendo en los últimos años en base a adquisiciones. Este, y dentro de la región como les comentaba, dentro de la región de Américas, pues nosotros en Monterrey reportamos a la división de aeroespacial y energía. Así es más o menos como estamos repartidos. Probablemente la parte aeroespacial comercial ahorita representa más de ese 17% del total de las ventas. Yo creo que estamos alrededor de un 21-22%. Y como les comentaba, pues hacemos desde pruebas de materiales, desde análisis analíticos, desde la parte de consejería. Inclusive tenemos también laboratorios que se especifican en calificación de productos terminados también. Y este es algo de las capacidades que tenemos dentro de la parte de pruebas destructivas. Esto hablando a nivel Américas y a nivel de la División Aeroespacial Energía. Prácticamente todos los laboratorios que tenemos, incluido el de Monterrey, tenemos capacidades de corte y maquinado y preparación de especímenes de prueba dentro del mismo laboratorio, lo que nos da una ventaja competitiva sobre algunos otros laboratorios cuando se tiene que subcontratar ese proceso, porque pues nosotros al tenerlo in-house, pues prácticamente no nada más nos da mucha flexibilidad y nos da rapidez y nos permite acortar los tiempos de lead time, sino también nos da la oportunidad de que si vemos algo extraño dentro de los parámetros y los resultados de la prueba, pues podemos inmediatamente ir y revisar y hacer ajustes si es que fuese necesario o si es que es algo relacionado con la parte del maquinado. Entonces, pues eso nos da, como les digo, muchísima flexibilidad para poder reaccionar. Tenemos capacidades de pruebas mecánicas, metalúrgicas, análisis químico. Tenemos dos laboratorios que son los centros de excelencia, uno en la parte este y uno en la parte oeste, en donde hacemos pruebas de fatiga, que no es una prueba bastante especializada y no es bastante común. Entonces, ahí es donde tenemos concentradas esas capacidades. Y tenemos también capacidades de análisis de falla, ¿no? Y por la parte de pruebas no destructivas, pues otra vez también dentro de la cuestión de la División Aeroespacial y Energía en la región de Américas, pues tenemos desde partículas magnéticas, inspección de líquidos penetrantes fluorescentes, etch, ultrasonido, radiografía, tenemos pruebas de campo también, entre algunas otras, ¿no? Y en general, como división de los laboratorios que están en Canadá, Estados Unidos y nosotros en México, pues estas son algunas de las aprobaciones con las que contamos, ¿no? Ahí resalté algunas de las que están más relacionadas con el sector aeroespacial en México, como pueden ver, los OEMs que generalmente tienen presencia o que generalmente tienen algo de actividad. Por ejemplo, un Pratt Whitney que tal vez no tiene presencia en México, pero tiene bastante actividad de sourcing con empresas que están en el país, ¿no? Hablando un poquito de la División de Aeroespacial y Energía de la región de Américas, que es a la que nosotros formamos parte, y esto es importante comentarlo porque pues prácticamente es la red de laboratorios a la que nosotros tenemos acceso desde Monterrey, ¿no? Si en algún dado caso hay alguna prueba que se necesite
y que no tengamos ese capability aquí en Monterrey, pues muy seguramente en alguno de los 42 laboratorios o del 41 o 40 laboratorios hermanos que tenemos repartidos entre Canadá y Estados Unidos, la vamos a poder hacer. Desde una prueba, como les comentaba, desde un análisis de falla, desde una prueba de fatiga, inclusive es bastante común para nosotros que tengamos necesidades de un paquete de pruebas, que a lo mejor el proyecto requiere 6, 7 u 8 pruebas, y tal vez de esas 7 u 8 pruebas haya 5 que podemos hacer en Monterrey y 3 pruebas que tenemos que subcontratar con algún laboratorio hermano. Y esta red de laboratorios a los que tenemos acceso, pues nos dan una oportunidad de poder ofrecer un servicio bastante completo, ¿no? De manera de que ustedes como clientes pues nada más tengan un solo punto de contacto, en este caso nosotros, para dar seguimiento, un punto de contacto para la cuestión administrativa de colocar órdenes de compra, de altas de proveedores, de un solo certificado, etcétera, ¿no? Esa es la ventaja que nosotros podemos ofrecer, que si en algún momento dado no podemos hacer todo aquí, nosotros podemos fungir como administradores del proyecto y hacer eso por ustedes para que ustedes tengan, como les digo, un solo punto de contacto y eso facilite un poco la cuestión ahí en su cadena de suministro, ¿no? Hablando específicamente de Element en Monterrey, nosotros, al igual que FEMIA, nacimos en el 2007 como parte del grupo de Bodycote aquí en Monterrey. En el 2008, Exoda compró la parte de laboratorios de Bodycote. Y en el 2017, Element Materials Technology compró Exoda. Entonces, desde el 2017 somos parte de Element, pero como pueden ver, pues, prácticamente ya tenemos más de 18 años en la industria aquí en el país y esos 18 años pues se pueden ver en la cantidad de aprobaciones y certificaciones de clientes que tenemos ya dentro de la cartera y que nos ayudan a poder ofrecer una variedad de servicios bastante amplia, ¿no? Dentro de Element en Monterrey tenemos capacidades para hacer pruebas destructivas y no destructivas, algo que no es muy común. Si están familiarizados un poquito con este tipo de laboratorios, generalmente encuentras que en un lugar hay solamente destructivas o solamente no destructivas, como que generalmente los laboratorios están bastante especializados. Y nosotros, como hemos crecido en los últimos 17 años, pues realmente tenemos capacidad para hacer ambas, ¿no? En el caso de nosotros, pues tenemos capacidades para hacer pruebas metalúrgicas, tenemos capacidad para hacer pruebas mecánicas, para hacer análisis químico, un área completa de corte, tratamiento térmico y maquinado de especímenes de prueba. Y por la parte de no destructivas, pues podemos realizar líquidos penetrantes fluorescentes, macroataque, y tenemos capacidad también para hacer ultrasonido tanto por contacto como por inmersión. Y hablando un poquito de capacidades, pues como les comentaba, podemos hacer corte, tratamiento térmico, tornado, fresado, y un proceso ahí más especializado de cuestión de rectificado, muy específico para que nos piden algunos OEMs, algunos clientes, ¿no? Dentro de la parte de pruebas metalúrgicas podemos hacer desde metalografías, tamaño de grano, alfa case, ataque intergranular, micros, macros. La verdad es que es bastante amplio la red o la amplitud y el scope de pruebas que podemos hacer. Con mucho orgullo les digo que inclusive hay gente dentro del equipo que tiene certificaciones que no se tienen en otros laboratorios, inclusive en Estados Unidos o en Europa, al punto de que hay laboratorios hermanos, por ponerles un ejemplo, un laboratorio que está en Toulouse, que probablemente no está a más de 10 kilómetros de Safran, de una de las plantas de Safran, y nos mandan acá a Monterrey a hacer pruebas metalúrgicas porque el equipo de nosotros tiene las credenciales y las certificaciones para poderlo hacer. Entonces, esa parte que nos llena de bastante orgullo. Por la parte de pruebas mecánicas, pues podemos hacer tensiones a temperatura ambiente, a temperatura elevada, pruebas de sedencia, rupturas, durezas, pruebas de impacto a temperatura ambiente y a temperatura
no necesariamente criogénica, pero sí temperaturas bastante por debajo de los 0 grados. Tenemos capacidades para hacerlo. Y hablando de pruebas no destructivas, pues podemos hacer líquidos penetrantes fluorescentes, macroataque, ultrasonido, y aquí un poquito más de información acerca de los métodos de FPI y de macroataque. Esta presentación, con gusto se la puedo compartir a la FEMIA para que la tengan y la puedan compartir con quien sea necesario, ¿no? Entonces, un poquito acerca de lo que tenemos de Element en Monterrey. Veo que ya está el tiempo un poco corto para dejar algo de espacio si hay preguntas o si hay dudas o si hay comentarios. Pero sí me gustaría comentarles, no nada más parte de las aprobaciones que les decía, ¿no? En donde se ven los 17 años que tenemos ya trabajando, sino también cómo es que podemos apoyar desde Element Monterrey. Pues, lógicamente, a la parte de OEMs, siendo parte de como socios estratégicos dentro de su plan de sourcing en México, entendiendo cuáles son las especificaciones o las pruebas que necesitan para poder colocar más paquetes de manufactura en México, y nosotros poder explorar esas oportunidades y ver si hay necesidad, ya sea de ampliar las capacidades que tenemos o si de traer nuevas pruebas que pudieran hacer sentido para dar soporte a los OEM, ¿no? En caso de proveedores de jugadores actuales o jugadores nuevos que están en ese proceso de transición de una manufactura tradicional a una manufactura aeroespacial, perdón, pues aquí podemos apoyar también. Como les comentaba, pues en toda esa parte del aseguramiento de calidad, de soporte, de inclusive, por decirlo de algún modo, consultoría y asesoría, en dado caso de que hay algo fuera de la fabricación de lo que pide el dibujo, y algo que no se entienda, pues con todo gusto nosotros los podemos apoyar, ¿no? Eh, Algunos casos de éxito, pues tenemos clientes en donde hemos tenido LTAs o contratos de largo plazo en los últimos 15 años, y por la cercanía que tenemos, de estar en la misma región, en la misma área, inclusive aquí mismo en Monterrey, pues eso ha hecho que nuestros clientes tengan muchísima flexibilidad para poder otorgar tiempos de entrega bastante cortos, ¿no? En donde si ustedes van y a lo mejor una prueba metalúrgica, los tiempos de entrega van a ser de 14 días mínimo. Nosotros tenemos tiempos de entrega de entre 7 y 8 días. Eso sin contar la cuestión de que evitamos el cruce de la aduana de material, que ahí son otros 3 días añadidos. Promedio, porque ahorita, con toda la situación que está pasando en aduanas, hay paquetes que se están quedando hasta 2 semanas ahí detenidos. Pero en esa parte, en cuestión de reducción de tiempos de entrega, nosotros podemos también ser bastante de mucha ayuda, ¿no? Lógicamente, tenemos varios casos en donde nuestros clientes anteriormente tenían que esperar entre 6 y 8 semanas para poder tener un certificado, que con ese certificado les validaba que pudieran embarcar un cierto lote, y pues lógicamente ellos tenían que tener esas 6, 8 semanas de inventario de producto, ¿no? Si esas 6 semanas las bajamos a 2, pues lógicamente bajan sus inventarios de 6 semanas a 2 semanas. Y si estamos hablando de componentes que son de compuestos, por ejemplo, pues ustedes pueden imaginarse del costo de inventario que se puede reducir al poder tener estos tiempos de entrega más bajos, ¿no? O más cortos. Y lógicamente, pues algunos casos de éxito en donde hay jugadores que están tratando de cotizar y están tratando de entrar a la industria, y nosotros estamos jugando un rol ahí estratégico para que ellos se sientan con más confianza de poder cotizar, inclusive cosas a las que no están acostumbrados a cotizar, pero con el soporte de nosotros, pues realmente están pudiendo ganar paquetes para algunos OEMs, pensando en que
esa proporción de sus ventas en el sector aeroespacial pueda seguir creciendo en función de este soporte y esta colaboración que estamos teniendo, ¿no? A grandes rasgos es lo que hacemos en Element. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta, pues con toda confianza. Enrique, gracias. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Rogelio. Y a lo mejor poder pues mostrar un poco más esta parte que nos menciona sobre el cómo ustedes han apoyado en el desarrollo de la cadena de valor, viendo que la parte de procesos especiales o inspecciones, pues a veces es un impedimento, por mencionarlo así, para poder desarrollar otro proyecto que pueda extenderse dentro del sector aeroespacial. Tomando esto como, no como una desventaja, sino como un área de oportunidad y cómo Element ha podido apoyar en esta parte, no sé si nos pudieras mencionar algún proceso que actualmente ya esté por habilitarse o se haya habilitado en base a esas oportunidades que se han logrado conocer a través de las empresas proveedoras y que digan, bueno, a lo mejor soy una empresa de maquinados de alta precisión o hago un proceso de forja o etcétera, y que diga, este proceso no lo tenía identificado en México y como área de oportunidad lo pude identificar aquí en el país y desarrollar o crecer alguna relación comercial con algún cliente. No sé si nos pudieras mencionar de manera muy general cómo es lo que han logrado realizar en esta parte. Sí, mira, pues hay un caso bien específico, probablemente de la empresa mexicana, tal vez de la más grande y que ha tenido probablemente un caso de éxito bastante sonado, que es uno de nuestros clientes principales en el caso de Frisa. Con ellos, conforme ellos fueron ganando y desarrollando más productos, empezamos a identificar nuevas capacidades que se tenían, que había necesidad en México que no había. Por ponerte un ejemplo, una prueba de ultrasonido, en donde anteriormente tenían que viajar las piezas a California. Estamos hablando prácticamente 2 semanas de traslado, sin contar el costo bastante elevado de mandar una plataforma plana, a Estados Unidos, que se haga la prueba y el regreso de otras 2 semanas. Y nosotros aquí prácticamente en una cuestión de 5 días podemos regresar el material una vez que lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo, de cómo y te estoy hablando, probablemente es de las capacidades más nuevas que hemos desarrollado. O sea, a pesar de que tiene 5 años, en el 2018 metimos un par de tanques de ultrasonido y hace un par de años metimos otros dos. Ah, ok. Entonces, muy enfocado a la parte esa de, ok, si estamos viendo que hay una necesidad y que logísticamente es un problema, y hace sentido como negocio para ambas partes, pues ese es un caso así bien puntual. Inclusive es bien común de que todavía vamos y platicamos en las expos y en las ferias, con otros clientes y nos dicen, oye, tengo 4 años de estar mandando pruebas a Estados Unidos porque no sabía que había alguien en México que tenía las capacidades y las aprobaciones que ustedes tienen. Entonces, igual, esa parte, no nada más de lo que podemos hacer en Monterrey, sino lo que podemos hacer entre Monterrey y los laboratorios hermanos, sí hemos tenido la capacidad y la oportunidad de poder apoyar a buena cantidad de empresas, para beneficio de ambas partes. Correcto. Sí, muy bien. Pues muchísimas gracias. Me gustaría a lo mejor aquí, y creo que un poco con el contexto que estamos hablando sobre áreas de oportunidad. Pablo Chávez nos menciona que eh, para las empresas que buscan convertirse en proveedores del sector aeroespacial, ¿cuáles son las principales fallas? Bueno, aquí fallas a lo mejor serían un poco más hacia áreas de oportunidad que tienen las empresas para poder tener una mejora y pues que tengan un impacto positivo en el sector. No sé, Rogelio, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que sea esas áreas de oportunidad que las empresas tendrían que enfocarse para poder tener una transición adecuada hacia este sector? Yo creo que lo que yo he visto es que, y lo comentaba en la presentación, por la parte de la capacidad técnica,
creo que hay muchísimas empresas que pudieran estar haciendo componentes y piezas que van a ir instaladas en un avión. Pero es bastante común que cuando quieren entrar y ven diferentes requerimientos que otra, puede ser la misma pieza, pero en el momento que tú ves el dibujo y ves una nota de un recubrimiento químico, ves una nota de un tratamiento térmico, ves una nota de una prueba destructiva, y yo como manufacturador es algo que no conozco, generalmente le saco la vuelta y lo que prefiero hacer es no cotizar. En lugar de acercarse a alguien como tú, Enrique, que tienes conocimiento del sector y de las empresas que te pudieran ayudar, o alguien como nosotros, en donde con una llamada te podemos decir, ¿sabes qué? Este spec es de esto, este spec es de esto, este spec es de esto, y se puede hacer de este modo, ¿no? Como que esa parte de no sé qué palabra usar, porque no creo que sea miedo, esa parte de mucha, eh, eh, pues sí, como que de no adentrarse a lo que no conozco, ¿no? Esa parte de no Sí. entrar a lo que no conozco, yo creo que eso es un área de oportunidad bastante importante, ¿no? Ok, perfecto. Pues sí, creo que sí sería un área de oportunidad que pudieran explorar en el tema de las certificaciones enfocadas hacia el sector aeroespacial. Por aquí pregunta Federico Pérez si tienen alguna colaboración con instituciones educativas y cómo se pudieran vincular. No sé si esa parte la han participado y bienvenido Federico, presidente de Comea. Sí tenemos, por ponerles un ejemplo, bueno, nosotros aparte de ser miembros de la FEMIA, también somos miembros del Monterrey Aero Cluster aquí en el estado. Como miembros del Monterrey Aero Cluster, pues está el Tecnológico de Monterrey, está el CONALEP, está la Escuela Técnica Álvaro Obregón, está la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, como que sentarnos en la misma mesa nos da mucha oportunidad luego de poder ver de qué proyectos podemos colaborar. Un ejemplo bien puntual, que de hecho acabamos de tener esta semana una plática, hay un grupo de FIME, de la Facultad de Ingeniería Mecánica, que están participando en un par de eventos o de competencias de modelación de aeronaves el siguiente año. Entonces, estamos comenzando a trabajar con ellos, no nada más en una cuestión, pues lógicamente el patrocinio económico es importante porque pues de eso viven, ¿no? Sí. Pero la cuestión de las asesorías en materiales, la cuestión de la oportunidad de que si ellos necesitan algo puedan venir y hacer pruebas aquí con nosotros y que tengan datos que les validen a ellos el por qué están utilizando cierto material o cierto diseño. O inclusive también la cuestión de oportunidad de que ellos vengan y hagan prácticas aquí con nosotros. O sea, es el caso así bien puntual que les puedo decir que es el último, ¿no? Es bastante común que recibimos escuelas a visitas aquí con nosotros, que también estamos abiertos a que traigan estudiantes y que puedan conocer lo que hacemos. Este, pero sí es algo a lo que le apostamos bastante, no nada más porque pues, es una manera de retribuir un poco a la comunidad y a la parte de la academia lo que hacemos, sino también, lógicamente, pensando en un futuro, ¿no? Esos estudiantes de ahorita son los que en 5, 6 años, 7 años van a estar tomando decisiones en alguna empresa a dónde mandar sus pruebas de materiales y pues queremos estar ser top of mind cuando ellos necesiten algo, ¿no? Perfecto, creo que por ahí se interrumpió un poquito el audio. Pero me gustaría a lo mejor poder cerrar con esta última pregunta de Diana Pardo. ¿Cómo formar parte de la proveeduría del sector de plásticos de ingeniería fabricados en México y cómo obtener información técnica sobre los estándares que deben cubrir nuestros materiales? Rogelio, no sé si nos pudieras apoyar con responder esta pregunta y ya con esta cerraríamos pues nuestra. Sí, nosotros dentro de la red de Element hay un laboratorio que es especialista en cuestiones de materiales de plásticos, compuestos, fibras, resinas. Es así como que el centro de excelencia de Element y está en Los Ángeles. Entonces, si en algún momento dado, ya sea que tengas un requerimiento específico o quieres conocer un poco más, con todo gusto podemos armar una sesión, una junta por Teams,
en donde tal vez podamos nosotros jalar un experto en este punto en específico y le puedas exponer tus dudas y nosotros con todo gusto lo podemos hacer. Que otra vez es parte de la ventaja que podemos traer a la mesa y el valor que podemos traer a la mesa. Si hay algo en lo que nosotros no necesariamente somos expertos, muy seguramente tenemos dentro de la red de laboratorios alguien que sí es experto y lo podemos traer. Entonces, si gustas, Diana, con todo gusto, mándame un correo y armamos alguna sesión con la gente de Duarte, en California. Y muy seguramente ellos te pueden dar una muy buena luz y con detalles más específicos de qué se pudiera necesitar. Perfecto, pues muchísimas gracias, Rogelio. Recordarle a la audiencia, los datos de contacto de Rogelio se encuentran aquí en este slide, tanto su correo electrónico rogelio.martinez@element.com y su teléfono también de contacto lo pueden encontrar. Y pues de nuestra parte, Rogelio, pues también agradecer el tiempo que dedicas en tu agenda pues a este webinar, y a nombre de la Federación Mexicana de Industria Aeroespacial, te queremos pues reconocer y agradecer el que nos hayas hecho este espacio en tu agenda, que haya la posibilidad de poder compartir esta información que tienes de primera mano y pues la apertura, ¿no? Para poder colaborar con el equipo de FEMIA. Muchísimas gracias, Al Rogelio. contrario, muchas gracias. Ya sabes que siempre es un gusto colaborar con ustedes y sobre todo poder seguir ayudando a que el sector crezca. Esa es la parte importante, que haya mucho trabajo, que haya muchos empleos, que haya más empresas viniendo y que esto siga creciendo por el bien de todos y el desarrollo del país. Eso es lo que nos mueve, ¿no? Muchísimas gracias, Rogelio. Y también agradecer a la audiencia por permanecer durante toda esta sesión. Recordarles nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en X, en nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo cada uno de estos webinars, y nuestro LinkedIn, así como correo de contacto, contacto@femia.com.mx. Estaremos regresando en nuestra sesión de webinar y ya para el cierre de año, este próximo 10 de diciembre. Por favor, estén atentos a nuestras redes sociales para poder, pues, notificar cuál sería la siguiente edición que tendríamos, ¿no? Como tal, el siguiente título. Nuevamente, muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día y pues gracias por permanecer durante todo el webinar. Gracias. Que estén muy bien, hasta luego.